Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, queridos amigos y hermanos. Aquí hoy jueves, día 15 de septiembre, y para ver un capítulo tremendo, sensacional de el estudio del libro Las leyes de la segunda venida del doctor Stephen Jones. Por favor, no se lo pierdan. Si usted está iniciando el vídeo y como hace la mayoría lo cortan porque es muy largo, la verdad que estos capítulos de este libro de las leyes de la segunda venida son un poquito más largos que los demás, porque yo no quiero cortarlos, entonces prefiero grabar cada día uno de los capítulos. Pero hoy vamos a ver que otra de las cosas que no habíamos entendido, que no nos habían contado, pues porque tampoco lo sabían, y que gracias a la luz que el Señor está arrojando ahora en esta época de transición a tabernáculos, a la revelación que el Señor está liberando, pues se saben cosas que antes no se sabían, ¿no? Y bueno, siempre nos habían dicho que había una primera obra de Cristo, que fue la primera venida, y que ahí estaba todo hecho, todo consumado es, y que ya no quedaba nada por hacer. Pues no, hay una segunda venida, y está profetizada, y en las leyes se habla de ello, y tiene su significado, y hay una obra que está por completarse en esta segunda venida. Se consumó todo, sí, lo de la primera obra, pero hay una segunda obra, que es la de quitar el pecado, en la que el Señor viene a reclamar su primogenitura. En la primera vino a morir y a expiar el pecado, a cubrirlo, pero en esta viene a quitarlo y a llevarlo. Como dijimos, eso está representado en el sacrificio de la mañana y de la tarde, está representado en las dos palomas, en los dos chivos, en fin, y hay por ahí alguna otra cosa también que habla de eso, ¿no? La oración de la mañana, la oración de la tarde, todo eso nos habla precisamente de que hay una obra que todavía está por hacerse y que va a ser ejecutada, además en este caso por Cristo y su cuerpo de vencedores, por el arnio, que es el cordero que engloba a la cabeza y a los corderitos, el cordero grande, el agnon, que engloba o unido a los arnion, los corderitos. Entonces, sin más preámbulos, porque es largo, vamos a ir a por ello, y lo vamos a hacer tratando de ir leyendo un poquito rápido. Capítulo 10. Las dos obras de Cristo. Esta parte de nuestro estudio trata sobre la razón por la que Jesús viene dos veces a la tierra. Parece apropiado referirnos a estas dos venidas como dos obras, porque en cada una de sus dos venidas tenía una obra que hacer como parte del plan divino de salvación para la tierra. En su primera venida Jesús cumplió las fiestas de primavera. Las fiestas de otoño, que todavía no se han cumplido, nos dan el momento y el propósito de su segunda venida. Los patrones principales que trataremos en este estudio se encuentran en Levítico 14 y 16, las dos aves utilizadas para limpiar al leproso y los dos chivos o cabros, siempre que hablamos de chivo podemos decir cabros o macho cabrío. Yo voy a quedarme con chivos, que es más corto, y todos sabemos que los chivos son cabras, y que son cabras en este caso masculino, no una chiva sino un chivo, ¿verdad? El día de la expiación, Yom Kippur, esos son los chivos del día de la expiación, Yom Kippur. Estos dos pasajes encarnan las leyes relativas a las dos obras de Cristo, la primera obra de Pascua y la segunda obra de tabernáculo. Los patrones principales que trataremos en este estudio se encuentran, esto ya lo dije, perdón, se me ha corrido, como mostraremos, la lepra representa nuestra mortalidad
que heredamos de Adán, como dice Pablo en Romanos 5:12, y así la muerte se extendió a todos. Las dos aves eran usadas para limpiar a los leprosos, es decir, las dos aves representan las dos etapas por las cuales somos limpios de la mortalidad. Las aves se refieren a ser limpios de la mortalidad. La primera ave era sacrificada para proporcionar una cobertura de sangre para la segunda ave. La muerte de la primera ave nos imputó la vida, mientras que la segunda ave, siendo liberada a campo abierto, al campo, es decir, el mundo, ya saben que el Evangelio nos dice que el campo es el mundo, nos infunde inmortalidad y vida inherentes, ya no solo imputadas, sino inherentes. En cuanto a los dos chivos, en el ritual del día de la expiación, estos no tratan la cuestión de la muerte, sino la cuestión del pecado. O sea, las aves tratan con la cuestión de la mortalidad y los chivos tratan con la cuestión del pecado. Nuevamente hay dos etapas por las cuales nuestro pecado es erradicado. El primer chivo cubre nuestro pecado, el segundo lo elimina. Cubre o expía, eso significa tapar. Mostraremos que el primer chivo, Cristo, fue sacrificado para expiar, es decir, cubrir nuestro pecado por su sangre. El segundo chivo era diferente porque quitó todo pecado llevándolo a una tierra no habitada. Esto nos muestra que la segunda venida de Cristo llevará a cabo la eliminación del pecado de nuestros cuerpos completamente. Como cristianos hoy aún somos pecadores salvos por gracia. Nuestros pecados han sido cubiertos por la sangre de Jesús, por lo cual Dios nos imputa justicia llamando a lo que no es como si fuera. Nos trata y nos considera a través de la sangre de Cristo como si fuéramos ya realmente santos completamente. Romanos 4:17. Aunque somos injustos en nosotros mismos, Dios ha hecho provisión con su primera obra en la cruz para cubrir nuestra injusticia con su sangre, de modo que legalmente, es decir, objetivamente, Dios nos pueda llamar justos. He puesto yo una nota aquí propia, traductor. Esto lo tipifica de manera excelente Jacob siendo bendecido por su padre Isaac al estar vestido con la ropa de su hermano mayor Esaú. Así nosotros, vestidos con la ropa, cubiertos con la ropa de Jesús, podemos ir al Padre y recibir su bendición. Esta es la razón por la cual la Biblia llama a los creyentes santos, a pesar de que puedan ser todavía bebés en Cristo y todavía estén sujetos a las debilidades humanas. Somos santos creciendo en santidad. Sin embargo, hay una segunda obra por venir en la que Cristo es enviado al mundo para eliminar el pecado de nosotros, haciéndonos realmente, es decir, por experiencialmente justos. Este será el cumplimiento de la ley profética, donde el segundo cabro, en este caso, se me ha ido aquí el cabro, vamos a poner como en todos los demás chivo, era llevado al desierto para eliminar todo pecado. La limpieza de los leprosos, de Levítico 14. Levítico 14, del 2 al 20, nos habla del ceremonial de la ley de limpieza de los leprosos que, como hemos dicho antes, nos muestra el proceso legal de pasar de la mortalidad a la inmortalidad. Dice el versículo 2, esta será la ley del leproso en el día de su purificación. Será llevado al sacerdote y el sacerdote saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si la infección de la lepra ha sido sanada en el leproso, entonces el sacerdote dará la orden de tomar 2 aves vivas, limpias, madera de cedro y un cordón, escarlata e hisopo. 2 aves vivas limpias, no aves inmundas. En este caso solían ser palomas. Y un cordón escarlata e hisopo para el que ha de ser purificado. El sacerdote también dará órdenes de matar una única ave, una de las 2, en una vasija de barro sobre el agua viva corriente. Sobre el agua se sacrificaba y por lo tanto la sangre caía sobre el agua. 6. En cuanto al ave viva, la tomará junto con la madera de cedro, el cordón escarlata y el hisopo y lo sumergirá, los untará, porque en esa poca sangre lógicamente no se puede
meter una paloma completa. Dice, en cuanto al ave viva, la tomará junto con la madera, el cedro, el cordón escarlata y lo sumergirá junto con el ave viva en la sangre del ave muerta sobre el agua viva. El agua viva, es decir, agua corriente, no agua estancada. Luego rociará 7 veces al que será limpiado de la lepra y lo declarará limpio y dejará libre al ave viva en campo abierto o a campo abierto, como prefiera. El que se purifica lavará su ropa y se afeitará todo su cabello y se bañará en agua y quedará limpio. Después él podrá entrar al campamento, pero permanecerá fuera de su tienda por 7 días. Y será en el 7º día que se afeitará todo el cabello, se afeitará la cabeza, la barba y las cejas, todo el pelo de su cuerpo, ¿no? Luego lavará su ropa y bañará su cuerpo en agua y quedará limpio. Entonces el 8º día tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin defecto y 3 décimas de efá de flor de harina mezclada con aceite para una ofrenda de cereal y un log de aceite. El sacerdote que lo purifica presentará al hombre que va a ser limpiado delante de Yahvé con aquellas cosas a ofrendar a la entrada de la tienda de reunión. Entonces el sacerdote tomará uno de los corderos y lo traerá como ofrenda por la culpa, con el log de aceite y los presentará como ofrenda mecida delante de Yahvé. Luego matará al cordero en el lugar donde sacrifican la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada, en el lugar del santuario, porque la ofrenda por la culpa como la ofrenda por el pecado pertenece al sacerdote, es muy sagrada. Entonces el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá el sacerdote en el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. El sacerdote tomará también el log de aceite y lo verterá en su palma izquierda. Entonces el sacerdote hundirá su dedo derecho en el aceite que está en su palma izquierda y con su dedo rociará algo del aceite 7 veces, así, ¿no? Untaba aquí en la mano y luego rociaba 7 veces delante de Yahvé. Y del aceite restante que está en su palma, el sacerdote pondrá un poco en el lóbulo de la oreja derecha, del que se purifica, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho sobre la sangre de la ofrenda por la culpa, mientras que el resto del aceite que está en la palma del sacerdote se pondrá sobre la cabeza que se purifica. Entonces el sacerdote hará expiación por él delante de Yahvé. Entonces el sacerdote ofrecerá la expiación por el pecado y hará expiación por el que se purifica de su inmundicia. Y después degollará el holocausto, y el sacerdote ofrecerá el holocausto y la ofrenda de cereal en el altar. Así el sacerdote hará expiación por él y será limpio. Al leer el versículo 3, tenga en cuenta que esta ceremonia de limpieza no sanaba a los leprosos. De hecho, ningún leproso habría sido tan tonto como para ir al sacerdote a limpiarse, excepto que supiera que ya había sido sanado. Esta ceremonia era una inspección y un pronunciamiento oficial de la curación que había experimentado. La curación resolvía el problema de la sanación resolvía el problema de la lepra en sí y el pronunciamiento verificaba oficialmente su curación ante la comunidad. Esta es una distinción importante porque los versículos 6 y 7 son la ley fundamental del bautismo en las Escrituras. Un leproso que había sido sanado por la divinidad debía ir al sacerdote para que lo limpiara, y el sacerdote debía rociarlo 7 veces con agua. El bautismo era un reconocimiento oficial de que el hombre aquejado de lepra, la enfermedad de Adán, la mortalidad, había sido sanado. Es decir, el bautismo en sí no justifica al pecador ni hace que los mortales sean inmortales. El bautismo es un testimonio público de una obra que Dios ya ha hecho. El bautismo es un testimonio público, Mateo 8:4, a la comunidad cristiana, donde un ministro da testimonio de que el pecador ha sido justificado por la fe y ahora es de hecho un cristiano. La proclamación o el testimonio del ministro no convierte al pecador en cristiano, él simplemente da testimonio de algo que Dios ya ha hecho dentro del pecador.
Cuando Jesús sanó a los leprosos, les dijo que fueran al sacerdote según la ley de Moisés. Un buen ejemplo de esto se encuentra en Mateo 8, 2 al 4, que dice: y he aquí un leproso se acercó a él y se inclinó ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendió su mano y lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. E inmediatamente fue limpio de su lepra, es decir, se sanó. Y Jesús le dijo: mira que no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés ordenó para que les des testimonio. La limpieza era un proceso de 8 días durante el cual el leproso se presentaba al sacerdote 3 veces. Esto reflejaba la necesidad de que 2 o 3 testigos establezcan la verdad. La persona afligida pudo haber sido sanada físicamente antes de acudir al sacerdote para la limpieza, pero no era legalmente limpia hasta después de que el proceso prescrito en la ley se cumpliera al 8º día. Esta es la razón por la cual Jesús instruyó al hombre que sanó de la lepra a que fuera y se mostrara al sacerdote. Mateo 8:4. Bien, avanzamos. Los lavados ceremoniales eran bautismos. Y ojo, porque ahora vamos a ver que lo que nos han dicho siempre de que el bautismo es por inmersión y que si no, no sirve y tal, vamos a ver que eso es otra de las cosas que es erróneas. De hecho, esto es una de las cosas en las que el Señor me confirmó que Stephen Jones pues tenía cosas, porque él me lo había mostrado a mí. De hecho, ustedes tienen en mi canal de YouTube, donde van a ver este vídeo, hay un audio mío de hace bastantes años ya, de cuando estaba todavía en el ministerio, en la denominación en la que yo estaba, antes de que el Señor me sacara, fuera del campamento, que habla precisamente sobre el bautismo y donde se dice que los estudios indican que el bautismo precisamente que se usaba ya en el Antiguo Testamento, no es algo que inventó Juan el Bautista, consistían en lavamientos, en rociamientos, en aspersiones de agua, no precisamente en ser sumergidos. Yo creo que los evangélicos hacen eso, y la mayoría lo hacen, y simboliza muy bien la sepultura y la muerte visualmente, pero no es lo más bíblico. Lo más bíblico precisamente es el rociamiento. Bien, no se asusten, así que ahora lo van a entender. Sumergir y rociar, en los versículos 6 a 7, trata no solo con el concepto de limpieza, sino que también presenta la ley básica del bautismo, que se originó con los lavados y aspersiones ceremoniales de Levítico. Esto no implicaba inmersión, ya que los lavados ceremoniales bajo Moisés se hacían rociando o vertiendo. Es decir, o vertemos agua, por ejemplo, con una jarrita, o bien con un aspersor, con un hisopo, pues rociamos. Aspercemos o rociamos. Esto no implicaba inmersión, ya que los lavados ceremoniales bajo Moisés se hacían rociando o vertiendo. El autor del libro de Hebreos se refiere a estos lavados, bautismos, en Hebreos 9, 10 y 13, donde dice: ya que se refieren solo a alimentos y bebidas y varios lavados, que viene del griego bautismos, ¿qué quiere decir bautismos? Lógicamente, regulaciones para el cuerpo impuestas hasta un momento de reforma, porque si la sangre de cabras y toros y las cenizas de una vaca se rociaban a los que se han contaminado, santifican para la purificación de la sangre, cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Esta ley de aspersión bautismal se menciona nuevamente en Hebreos 9 y 10 y 21, 9, 19 y versículo también 21. En Marcos 7, del 1 al 4, también leemos acerca del lavado de manos antes de comer, así como el lavado de tazas, de jarras y de ollas de cobre. Y dice así: y los fariseos y algunos de los escribas se juntaron a su alrededor cuando vinieron de Jerusalén, y vieron que algunos de sus discípulos comían su pan con manos impuras, es decir, sin lavar.
porque los fariseos y todos los judíos no comen nada antes de lavarse cuidadosamente las manos. Por lo tanto, aferrados a la observación de las tradiciones de los ancianos. Y cuando vienen del mercado no comen a menos que se limpien, del griego baptizo, otra vez, bauticen ellos mismos. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observar, como los lavados, del griego bautismos, otra vez, de tazas y jarras y ollas de cobre. Estos eran vertidos ceremoniales o aspersiones, no inmersiones. Fueron prescritos en la ley para ciertas ceremonias de limpieza, pero los sacerdotes de la época de Jesús extendieron su aplicación mucho más allá de la ley de la ley. Los sacerdotes de la época, en su celo, habían ido demasiado lejos en sus interpretaciones de la ley y habían convertido la ley en una carga para el pueblo. Por lo tanto, siempre se debe hacer una clara distinción entre las tradiciones de los hombres y la ley de Dios. Jesús guardó perfectamente la ley divina, pero rechazó someterse a las tradiciones de los hombres. Esta es la razón por la cual los fariseos intentaron encontrar fallas a Jesús y sus discípulos en los versículos anteriores. Jesús los refutó diciendo, y les dijo: de cierto, Isaías profetizó sobre vosotros hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Pero en vano me adoran enseñando como doctrinas los preceptos de los hombres, descuidando el mandamiento de Dios, guardáis la tradición de los hombres. Y les dijo: de cierto, Isaías profetizó sobre vosotros hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Pero en vano me adoran enseñando como doctrina los preceptos de los hombres, descuidando el mandamiento de Dios, guardáis la tradición de los hombres. Como hemos visto, el texto griego se refiere a estas aspersiones ceremoniales como bautismos, baptismos. Es importante saber entonces que el bautismo no fue inventado por Juan el Bautista. Él simplemente lo aprendió por ser sacerdote en el templo, donde se habían estado realizando bautismos desde los días de Moisés. Entre estos candidatos para el bautismo estaban los leprosos que habían sido sanados por Dios. Se rociaban 7 veces con agua según la ordenanza bíblica en Levítico 14:7. Bien, la historia de Naamán, el capitán sirio leproso, en Segundo de Reyes 5, es un excelente ejemplo del bautismo en el Antiguo Testamento. En Segundo de Reyes 5:10 el profeta le dijo a Naamán que se lavara, hebreo rashad, en el río Jordán 7 veces. Naamán se enojó, pero finalmente hizo lo que le dijeron. Sin embargo, el texto dice que él se sumergió a sí mismo y la palabra utilizada es tabal, en lugar de rashad. Si este cambio de palabra indica o no que Naamán se bautizó de manera contraria al modo prescrito por el profeta, es discutible, pero si sabemos que si él siguió la ordenanza bíblica para los leprosos de Levítico 14, él habría sido rociado 7 veces. Si Naamán luego en su ignorancia se sumergió en el Jordán, contrariamente a la exigencia legal precisa, de todos modos Dios lo sanó, porque la fe del hombre era el asunto importante, no el modo del bautismo. Lo que hablábamos antes. La traducción griega de los 70 del Antiguo Testamento hebreo, el 280 a.C., fue una traducción que se hizo, que hicieron del hebreo al griego. Esa es la traducción de los 70, que le llaman la Septuaginta. Usa el término baptizo para describir sus acciones en Segundo de Reyes del 5 al 14. Por esto sabemos al menos que el mandato de la ley de rociarse 7 veces con agua en Levítico 14:7 era en los días de Jesús entendido como bautismo. Naamán es un buen ejemplo del bautismo en el Antiguo Testamento y debe disipar cualquier noción de que el bautismo fue una nueva revelación dada a Juan el Bautista. 3 bautismos y 3 días de fiesta. Hay 3 bautismos, que son lavados y aspersiones, en la limpieza del leproso. Involucraban aceite, que simboliza el espíritu, la sangre,
el alma y el agua el cuerpo. En Levítico 14 encontramos que los 3 agentes de limpieza se usaban en la purificación de leprosos. Los 3 bautismos estaban relacionados con la limpieza de todo el ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, que se declaraba limpio 3 veces. Esto se relaciona directamente con las 3 divisiones del tabernáculo de Moisés y del templo de Salomón, ya que éstas hablan de 3 pasos hacia una comunión plena con Dios, también el espíritu, el alma y el cuerpo, o el cuerpo, el alma y el espíritu. También se relacionaban con las 3 fiestas principales de Israel, la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, que a su vez conmemoran el camino desde Egipto a la tierra prometida. Es decir, que tenemos aquí 3 pasos hacia la comunión plena con Dios y también el camino desde Egipto a la tierra prometida, que están simbolizando esas 3 esas 3 limpiezas del leproso con el aceite, con la sangre y con el agua. Estos tipos y sombras del Antiguo Testamento revelan que el camino de la restauración a la plena comunión con Dios no comienza y termina con la justificación de uno por la fe en la Pascua, en la primera etapa del atrio, o en Egipto, ¿no? En la primera tapia del tabernáculo, o cuando se celebró la Pascua en Egipto. Ese es solo el primer paso a la plena salvación del hombre. Es su experiencia de Pascua la que le saca de Egipto, que es el mundo, pero no lo lleva a la tierra prometida. La segunda etapa de la salvación es la experiencia pentecostal de uno, que conmemora la entrega de la ley en el monte Horeb. Pentecostés significa la escritura de la ley en nuestros corazones a través del oír la palabra. Oímos, y la palabra va siendo escrita, encarnada en nosotros. Mientras que la Pascua nos justifica por la fe sin necesidad de obras, Pentecostés comienza el proceso de santificación a través de la obediencia, que es el resultado de la obra de nuestra fe. Pentecostés es la fiesta de transición entre la Pascua y Tabernáculos. La Pascua es el principio, Tabernáculos es el final. La Pascua nos da una justicia imputada, objetiva, al cubrirnos con la sangre del Cordero, legal si quieren. Tabernáculos nos trae la justicia real, experiencial, real, ¿no? Subjetiva, en este caso, ya no objetiva, al eliminar el pecado de nosotros por completo. Mientras tanto, Pentecostés comienza en el monte Horeb y nos faculta para ser guiados por el Espíritu a través de nuestro errar por el desierto. Hablando correctamente, las 2 aves de Levítico 14 representan las obras de Cristo de la Pascua y de Tabernáculos. Bien, perdón, estuve haciendo una corrección, porque esto estaba mal escrito. Dice, hablando correctamente, las 2 aves de Levítico 14 representan las obras de Cristo de la Pascua y de Tabernáculos. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, no quiso decir que ya no quedaba más obra por hacer para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Él quiso decir que la obra de Pascua se había cumplido porque él fue crucificado en la Pascua y este fue el propósito de su primera venida. La obra terminada de Cristo se ha enseñado en muchos círculos cristianos durante muchos años, pero generalmente no se ha definido a la luz de la ley de Dios. Por esta razón muchos piensan que no quedaba más obra por hacer después de que murió en la cruz. Pero obviamente esto no es cierto. 50 días después de su resurrección hizo otra obra, al enviar el Espíritu Santo a la tierra el día de Pentecostés. En otras palabras, la obra de Jesús en la cruz no completó la obra de la fiesta de Pentecostés, ni completó la obra de la fiesta de Tabernáculos. En cambio, su obra de Pascua en la cruz hizo posible el cumplimiento de las otras fiestas. Uno debe abandonar Egipto para llegar a Horeb y finalmente a la tierra prometida. La ley muestra que la obra terminada de Cristo es en 2 etapas prefiguradas por las 2 aves de Levítico 14, así como por los 2 chivos de Levítico 16. Esto debe estar también en negrita. La primera obra fue de muerte,
fue de muerte, primera obra de muerte. Y esta fue consumada en el sentido de que ya no necesita morir otra vez. Su segunda venida, sin embargo, será una obra viva, de vida, como veremos en breve. Será una obra que establecerá un pueblo justo en la tierra que esta vez sí sea capaz de manifestar adecuadamente el carácter de Jesucristo al resto del mundo. Ya no son unos pocos vencedores, sino que esos vencedores lo lleven a todos, ¿verdad? Esto provocará el último gran avivamiento y derramamiento del Espíritu Santo que no cesará hasta que toda la tierra caiga bajo el gobierno de Cristo y sus vencedores. No sé, Cristo siempre lo escribo mal, madre mía. El bautismo y la prueba en el desierto de Jesús. La primera ave era sacrificada en un recipiente de barro con agua corriente, agua viva. Jesús comenzó a cumplir esta tarea en su bautismo por mano de Juan en el río Jordán. Jesús fue sacrificado, entre comillas, a través de su bautismo, símbolo de la muerte y la resurrección, es decir, se le imputó la muerte en ese momento, porque allí se presentó como la primera paloma y el primer chivo y se comprometió a morir en la cruz en el tiempo señalado. Aunque, y esto está no solamente en negrita, sino subrayado, eso, les repito, los subrayados y las negritas no son del doctor Stephen Young, salvo alguna rarísima excepción, sino que son mías. Aunque sin duda estuvo en el río Jordán con Juan, no hay una declaración bíblica que indique que fuera sumergido bajo el agua. Las primeras pinturas cristianas retratan a Juan usando un jarro para derramar agua sobre su cabeza. Gregorio de Niasa, uno de los padres apostólicos, conocido como el padre de los padres, escribió en su tratado del siglo IV, el Gran Catecismo, en el capítulo 35 lo siguiente: el descenso al agua y la trina, es decir, triple inmersión de la persona en ella, involucra otro misterio. Los nuevos creyentes sin duda bajaban al agua para el bautismo, pero Gregorio nos dice que su modo de bautismo era derramando agua sobre la cabeza 3 veces. Al traducir bautismos como inmersión, los traductores hacen que parezca que las personas eran sumergidas 3 veces en su bautismo. Esto simplemente refleja el sesgo del traductor y de ninguna manera refleja la realidad práctica. Gregorio nos dice que el vertido triple debía representar el estado de muerte de 3 días de Cristo y luego la vida nuevamente. Más adelante en el mismo capítulo, Gregorio compara el entierro de Jesús con nuestro entierro en el bautismo al decir: en lugar de tierra el agua se derrama sobre él. Luego escribe: pero dado que, como se ha dicho hasta ahora, solo imitamos el poder trascendente según la pobreza de nuestra naturaleza, según la pobreza que nuestra naturaleza es capaz de hacer, al verter el agua, dice verter el agua 3 veces sobre nosotros y ascender nuevamente del agua, representamos ese entierro y resurrección salvadores que tuvieron lugar en el tercer día. Con este pensamiento en nuestra mente, que así como tenemos poder sobre el agua, tanto para estar en ella como para surgir de ella, también Él tiene el universo a su disposición soberana. Se sumergió en la muerte, como nosotros en el agua, para volver a su propia bienaventuranza. Gloria, ¿no? Gregorio también relaciona el bautismo con los lavados en la fuente o lavacro bajo miserias, que delante estaba en el altar y el lavacro la fuente donde primero se lavaban los sacerdotes antes de ministrar, pero ninguno se tiraba allí como si fuese una piscina. Habla de la gracia de la fuente en el capítulo 35 y lavada en la fuente del bautismo en capítulo 40. Es completamente aceptado por todos los eruditos de la Biblia que ningún sacerdote se hubiera atrevido a sumergirse en la fuente en el tabernáculo de Moisés. Pues se lavaban
con agua las manos, los pies, la cara, lo que se tuvieran que limpiar, pero no se sumergían allí. La fuente tenía grifos por los cuales los sacerdotes se lavaban las manos y los pies con agua corriente que se derramaba sobre ellos desde arriba. Esto es atestiguado por el profeta Ezequiel en Ezequiel 36, versículos 25 y 26, que dice así: luego esparciré agua limpia sobre vosotros, y seréis limpios, os limpiaré de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré el corazón de piedra de vuestra carne y os daré un corazón de carne. Pasara lo que pasase, podemos decir con seguridad que Jesús cumplió la ley en todos los detalles. Levítico 14, 6 dice que la primera ave era sacrificada en un vaso de barro, es decir, un cuerpo terrenal, sobre agua corriente, es decir, viva. Esta pequeña preposición sobre cobra gran importancia cuando intentamos reconstruir los eventos del bautismo de Jesús. El ave no se mantenía bajo el agua por inmersión, sino que se mataba sobre el agua corriente, es decir, viva. Después del bautismo de Jesús, el Espíritu vino y descendió sobre él como una paloma para identificar la ley que estaba cumpliendo. Él estaba cumpliendo la ley de la segunda paloma. La ceremonia no terminaba allí. La ley nos dice que la segunda ave debía ser sumergida en la sangre de la primera y soltarse a campo abierto sin experimentar la muerte. Sabemos que solo una pequeña cantidad de sangre proviene de un ave cuando se mata. Sumergir el ave en la sangre de la otra ave que se había matado no indica una inmersión. No hay manera de que uno pueda sumergir la segunda ave en la sangre de la primera. La parte posterior de las alas de la segunda ave era manchada en la sangre antes de que el sacerdote la liberara a campo abierto. Esto nos dice que la segunda obra de Cristo se basa en la primera obra y de hecho es posible gracias a su muerte en la cruz. La venida de Jesús como la segunda paloma se describe en Apocalipsis 19 del 11 al 13. Dice: y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, como la paloma blanca, ¿verdad? Y el que se sienta sobre él se llama Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y hace la guerra, y sus ojos son llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito sobre él, que nadie conoce excepto él mismo, y está vestido con un manto mojado en sangre, y su nombre es el Verbo, es decir, la palabra de Dios. Se le conoce como la palabra de Dios que viene sobre un caballo blanco vestido la menra, con una túnica bañada en sangre. Bañado proviene de la palabra griega bapto, bautizado. Esto muestra que se le identifica de esta manera para mostrar que está cumpliendo la ley de Levítico 14:6. También demuestra que la inmersión y la aspersión en la ley de la limpieza de los leprosos deben entenderse como un bautismo. Aunque su primera obra fue una obra de muerte, la segunda obra es una obra de vida, por la cual, obra de muerte. La segunda obra es una obra de vida por la cual la palabra, es decir, tanto la persona como el mensaje, se predica al mundo. Murió una vez por nuestros pecados y no tendrá que morir de nuevo. Sin embargo, la segunda obra se basa en la primera. El tema de la vida completa el ciclo representado por el bautismo, la muerte y la vida, resurrección. Es decir, la muerte y la vida, que es la resurrección. Aunque ya hemos recibido la vida eterna a través de la sangre derramada de Jesucristo, encontramos que los cristianos continúan muriendo, ya sea a través de la enfermedad o a través de la vejez. La vida que se nos ha dado nos es imputada en la actualidad.
Tal vez millones de cristianos en los últimos 2000 años han buscado la inmortalidad a través de la primera obra de Cristo exclusivamente. Muchos sinceramente han creído que nunca morirían, lo confesaron y lo reclamaron, lo proclamaron por fe y profetizaron la vida en repetidas ocasiones, pero todos murieron sin haber recibido la promesa. ¿Por qué? Porque el tiempo de la segunda obra de Cristo aún no ha llegado por completo. Hay un tiempo señalado para todo. Mientras tanto, en este momento, la primera obra de Cristo simplemente nos imputa vida, pero su principal enfoque es la muerte. Bajo la primera obra somos llamados a morir con Él. En la segunda obra somos llamados a la vida y a la inmortalidad. La segunda obra se basa en la primera obra, pero son dos obras completamente diferentes, y cada una se introduce en el mundo en un momento determinado. La mayoría de los cristianos aceptan la idea de una segunda venida de Cristo porque esto está claramente establecido en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no muchos preguntan por qué tiene que venir dos veces. Los judíos saben de una sola venida del Mesías. Ellos tampoco han entendido el propósito de las dos aves y los dos chivos. En general, ninguno tiene una buena comprensión de la diferencia entre cubrir el pecado y eliminarlo completamente. Tampoco tienen una buena comprensión de la diferencia entre la inmortalidad imputada, objetiva o legal, y la inmortalidad real, subjetiva o experiencial. El leproso, al limpiar, era declarado limpio por tercera y última vez al octavo día y era ungido con aceite. Los 8 días de esta ceremonia se relacionan con los 8 días de la fiesta de los tabernáculos, en el otoño del año. El leproso purificado no recibía la efusión completa del aceite hasta el octavo día de su purificación. Verter el aceite presagia el derramamiento de la plenitud del Espíritu Santo en el octavo día de tabernáculos, en donde somos transformados de muerte a vida, hechos perfectos y llevados completamente a la presencia divina en el lugar santísimo. Este detalle de la ley resuelve otra cuestión de la doctrina cristiana. Hay algunos cristianos que argumentan que ya recibieron la plenitud del Espíritu bajo la unción de Pentecostés. El apóstol Pablo, por supuesto, dice que solo hemos recibido una fianza o pago inicial del Espíritu, un anticipo, 2 Corintios 1, 22 y 2 Corintios 5, 5. En Levítico 14, del 10 al 18, encontramos que el sacerdote no debía derramar el aceite sobre el leproso sanado hasta el octavo día de su purificación. Eso presagia el cumplimiento del octavo día de los tabernáculos en lugar de Pentecostés. Vamos a poner eso, presagia. Bien. El día de la expiación, Levítico 16. Así como las dos palomas lidiaban con el problema de la muerte o la mortalidad, también los dos chivos en el día de la expiación lidiaban con el problema del pecado. Es decir, la mortalidad y el pecado, los dos problemas que son lidiados primero por las aves y después, por las palomas y después por los chivos. Si bien la ley parece tratar estos dos problemas por separado, deberían estudiarse como si estuvieran superpuestos uno sobre el otro. Por esta razón debemos estudiar tanto Levítico 14 como Levítico 16 para obtener una visión integral de las dos obras de Cristo. Levítico 16 nos muestra lo que los sacerdotes debían hacer en el día de la expiación. Dice así: y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos, es decir, 2 chivos, para expiación y un carnero para holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo por ofrenda por el pecado, que es para sí mismo, para que haga expiación por sí mismo y por su casa, y tomará los 2 chivos y los presentará delante de Yahvé a la entrada del tabernáculo de reunión. Y Aarón echará suertes por los 2 chivos, una por Yahvé y la otra por Azazel, el chivo expiatorio. Entonces Aarón ofrecerá el macho cabrío en
en el que cayó el lote para Yahvé, haciéndolo ofrenda por el pecado, pero el chivo en el que cayó el lote para Azazel, chivo expiatorio, será presentado vivo ante Yahvé para hacer expiación sobre él y enviarlo al desierto como Azazel, es decir, como chivo expiatorio. Luego degollará el chivo de la ofrenda por el pecado, luego degollará el chivo de la ofrenda por el pecado, que es para el pueblo, y llevará su sangre dentro del velo, y hará con su sangre como lo hizo con la sangre del novillo. La esparcirá sobre el propiciatorio y en el frente del propiciatorio, y hará expiación por el lugar santo, por las impurezas de los hijos de Israel y por sus transgresiones con respecto a todos sus pecados, y así lo hará por la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Vamos al 20 ahora. Cuando termine de expiar el lugar santo, la tienda de reunión y el altar ofrecerá el chivo vivo. Entonces Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del chivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones con respecto a todos sus pecados. Y poniéndolos así sobre la cabeza del chivo, lo enviará al desierto por mano de un hombre preparado para esto, que simboliza al Espíritu Santo. El chivo llevará todas sus iniquidades a una tierra solitaria y él le virará el chivo en el desierto. Vemos que la ceremonia del día de la expiación involucra dos chivos. El primero era santificado y su sangre ha llevado al santo de los santos, al lugar santísimo, para ser rociada en el propiciatorio para la expiación del santuario. El segundo chivo no era sacrificado. El sacerdote debía poner sus manos sobre la cabeza del segundo chivo e imputar todos los pecados del pueblo sobre su cabeza. Entonces un hombre preparado, entre comillas, un hombre preparado, que es lo que se cita en Levítico, para llevar este chivo al desierto y liberarlo en un lugar que no estuviera habitado por personas, una tienda solitaria. Entonces un hombre preparado, vamos a poner aquí, un hombre preparado para llevar este chivo al desierto y liberarlo en un lugar que no estuviera habitado por personas, una tierra solitaria. La sangre del primer chivo cubrió o expió el pecado, es decir, una obra de muerte. El segundo chivo eliminó, es decir, quitó todo pecado, esa es la obra de vida. Levítico 16, del 21 al 22 y Hebreos 9, 28, dicen eso. El primer chivo tenía el poder de imputarnos justicia, haciéndonos perfectos a los ojos de Dios, a pesar de que todavía estemos afectados por la mortalidad y su efecto, que es el pecado. El segundo chivo, sin embargo, nos hace justos realmente delante de Dios porque elimina el pecado de nosotros. Vamos a comparar ahora las dos palomas y los dos chivos. Permítanos ahora superponer la obra de las dos palomas con la obra de los dos chivos. Esto es muy interesante. La primera paloma era sacrificada para imputarnos vida. Como resultado, el primer chivo también era sacrificado para imputarnos justicia. Luego, en la segunda obra, la segunda paloma era liberada en el campo abierto para tipificar el don de la vida inmortal y como resultado, el segundo chivo también se mantenía vivo para tipificar el perfeccionamiento, o sea, ser liberados del pecado. Relacionando esto con las dos obras de Cristo, Jesús vino la primera vez para morir. Hebreos 9:12 nos dice que después de su muerte y resurrección, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, entró en el lugar santísimo del cielo para esparcir o rociar su propia sangre sobre el propiciatorio. Por fe, como Abraham, podemos apropiarnos de esta disposición según la cual la justicia nos es imputada, contada, que es un término contable, como Pablo nos dice en Romanos 4 del 22 al 24, dice así:
Por lo tanto, también se le contó a Abraham, se está refiriendo, como justicia. Ahora bien, no fue escrito solo por él, que se le contó, sino también por nosotros, a quienes será contada, como aquellos que creen en aquel que resucitó a Jesús, nuestro Señor, de entre los muertos. Después de la crucifixión, Jesús entró en el lugar santísimo del cielo con su propia sangre para esparcirla sobre el propiciatorio celestial. Esto cumplió la ley del primer chivo. Luego, en lugar de cumplir de inmediato la ley del segundo chivo, se sentó a la diestra del Padre, que es esto lo vemos en Hebreos 10, 12 y 13, que dice: pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, durante todo el tiempo, se sentó a la diestra de Dios, esperando desde ese momento en adelante hasta que sus enemigos fueran puestos por estrado de sus pies. Jesucristo no cumplió inmediatamente la obra de la segunda paloma o el segundo chivo. En cambio, se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros en la era pentecostal. Durante los últimos 2000 años, Él ha esperado el día en que sus enemigos estén bajo sus pies. Entonces, y sólo entonces, se pondrá en pie y vendrá del cielo como paloma, y sólo entonces, como segundo chivo, saldrá desde el templo de su cuerpo en la tierra para eliminar todo pecado de sus corazones. Desde la primera obra de Jesús en la cruz hemos estado en un periodo provisional que llamamos la era pentecostal. Es la transición de la Pascua a tabernáculos. En los tipos y sombras bíblicos, eso fue históricamente representado mediante el viaje de Israel desde Egipto a la tierra prometida. Creemos que ahora estamos acercándonos al tiempo de la segunda obra de Cristo y al cumplimiento de la fiesta de tabernáculos. Por esta razón, Dios ahora está comenzando a revelar algunas de las cosas más profundas de la ley y cómo ellas profetizan de las cosas que pronto sucederán. La segunda paloma debe venir, como se representa en Apocalipsis 19:13, cuando la palabra, es decir, el verbo, la menra, viene sobre el caballo blanco. Su túnica se dice que está teñida en sangre, así como la segunda paloma era sumergida en la sangre de la primera paloma. Este evento significará la eliminación completa de la muerte en nosotros, y esto de inmediato resultará en la eliminación de todos los pecados también. El segundo chivo era enviado desde el templo a un lugar deshabitado. Así también Cristo, el segundo chivo, saldrá de nosotros, porque nosotros somos los templos del Espíritu Santo. Al salir de nosotros nos quitará todo pecado. Este es el nacimiento del Hijo del Hombre, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Es el momento en que somos hechos completamente a su imagen y semejanza. Hay una obra celestial y una obra terrenal. Como paloma Jesús viene del cielo, como chivo Jesús sale de su templo en la tierra, que somos nosotros. Él viene en ambos sentidos simultáneamente. Él debe venir del cielo a la tierra como una paloma, porque la paloma se soltaba a campo abierto. Y el campo abierto es el mundo. Mateo 13:38 nos dice que el campo representa al mundo. Por lo tanto, debe volver al mundo para hacer una segunda obra que nos lleve a la inmortalidad, recibir el cuerpo glorificado. Pero él también estará saliendo de su templo en la tierra, que está construido de piedras vivas. Esta es la obra del segundo chivo para eliminar todos los pecados de nuestros cuerpos. El bautismo de Jesús en el día de la expiación. Por nuestros estudios de los eventos bíblicos y la cronología, dice el doctor Stephen Jones, sus estudios, creemos que Jesús fue a Juan para bautizarse en el día de la expiación, mientras que el primer chivo era sacrificado en Jerusalén. Acababa de cumplir los 30 años en la fiesta de las trompetas, 9 días antes. Vea nuestro libro de 26 páginas, ¿Cuándo nació Jesús realmente? Y ahí lo tienen el enlace, para que lo puedan descargar gratuitamente o leer en línea. Al ir a Juan para el bautismo, él actuaba en su papel de antitipo de las palomas y los chivos.
Cuando Jesús fue bautizado, Juan vio una paloma aparecer sobre él, dando testimonio de que Jesús era un antitipo de la primera paloma. Después de su bautismo, fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo durante 40 días. Al entrar en el desierto, él era el antitipo del segundo chivo. Esta fue una fusión única de las dos leyes que muestra que estaban destinadas a superponerse entre sí. El Espíritu Santo era el único calificado para guiarlo al desierto y por lo tanto cumplir la ley de Levítico 16:21. Dice así: después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. Se está refiriendo ese hombre al Espíritu Santo, que fue el que condujo al Señor al desierto para ser tentado, y también es el que nos conduce a nosotros cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo al desierto para ser tentados. Mateo 4:1 muestra el cumplimiento de esta ley profética. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Levítico 16:8 se refiere al segundo chivo como un chivo expiatorio. El hebreo literal dice para Azazel. La palabra se deriva de az, quiere decir una cabra hembra, y azel, que quiere decir alejarse. Sin embargo, en otra literatura antigua la palabra es un nombre para una deidad malvada, más o menos comparable al demonio. Esta identificación con una deidad malvada solo tiene sentido cuando la interpretamos de acuerdo con el cumplimiento de Jesús del pasaje en Mateo 4. Cuando podemos ver que el chivo enviado a Azazel se cumplió cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el demonio, entonces podemos ver que el chivo enviado a Azazel se cumplió cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el demonio. No significa que el chivo sea el demonio o malvado de alguna manera, sino que debe ser juzgado y probado por el demonio por un tiempo para demostrar su valía. En las Escrituras, los seres malignos son una parte integral del plan de Dios para probar y perfeccionar a los vencedores. Por eso, pentecostales, no entendiendo bien esto, hemos estado luchando mucho tiempo para expulsar los demonios y liberar a las personas, no dándonos cuenta que están puestos ahí precisamente y son llevados al desierto para ser tentados por los demonios, para que se prueben fieles y para que entonces, probados fieles, puedan morir a sí mismos, dejar de combatir en sus propias fuerzas y cruzado el Jordán, muertos en la carne, entonces muertos el perro, se acabó la rabia y ahí los demonios ya no lo pueden tocar. Jesús permaneció ayunando en el desierto 40 días cuando fue tentado. Luego regresó y comenzó a enseñar y predicar la palabra en su ministerio. Esto presagiaba también la era pentecostal, que parece ser un periodo de 40 jubileos. 40 por 49 son 1960 años. La iglesia en el desierto bajo Moisés fue juzgada y probada en el desierto 40 años. Del mismo modo, Dios ha levantado a Jesucristo, uno como Moisés, para guiar a la iglesia bajo Pentecostés al desierto para probarlos y poner a prueba sus corazones para ver si escucharán su voz y serán obedientes. Los primeros 40 años terminaron con la destrucción de Jerusalén en el 70 al 73 después de Cristo. En una escala más amplia, 40 ciclos de años de descanso, 40 por 7, serán 280 años, terminaron con el derrocamiento del Imperio Romano y el establecimiento del Imperio Cristiano bajo Constantino del 310 al 313 después de Cristo. Finalmente, en el año 1993, vio el final del ciclo de 40 jubileos. Si el patrón se mantiene, ahora podríamos observar la destrucción del sistema mundial babilónico profetizado por el profeta Daniel. La destrucción del sistema profetizada
por el profeta Daniel. Pero esto está fuera del alcance de nuestro estudio actual. Dado que Pentecostés es como una fiesta interina entre Pascua y Tabernáculos, vemos en ella patrones que la vinculan a ambas. Por eso estar en Pentecostés es como estar entre dos aguas, estar en el doble ánimo, en la esquizofrenia de me quedo aquí en el desierto, o me quedo digamos como en la Pascua, o realmente cruzo y me voy a Tabernáculos. La era pentecostal ha visto muchos mártires que han sido asesinados por su fe y que se han identificado con Jesús en su muerte, pero Pentecostés también nos da el pago inicial, anticipo o arras del Espíritu, 2 Corintios 1:22, 5:5 y Efesios 1:14. Se nos ha dado una entrega inicial o anticipo de la herencia hasta la redención de la posesión comprada, es decir, la redención del cuerpo, en Romanos 8:23. Bueno, mis queridos hermanos, un estudio realmente interesantísimo, acabamos de ver, de las dos obras de Cristo. Por favor, compártanlo, estúdienlo y díganles a todos que sí, en la primera obra todo se consumó, pero todo lo relativo a la primera obra, pero que queda por hacerse todo lo relativo a la segunda obra, que está representado en las leyes de la segunda venida en las fiestas de otoño. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y les emplazo para mañana, viernes, que estaremos continuando con el estudio de otro de mis libros, que es Las reflexiones al otro lado del Jordán. Nos vemos, que Dios los bendiga.